Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy os traigo un título que se llama ¿Hay algo de verdad en la leyenda negra española? Sabéis que esto es un canal de arte y literatura. Literatura todavía no he hecho, pero todo llegará. Hay 365 días al año. Hoy os voy a abordar el tema de si hubo o no algo de verdad en la leyenda negra desde un cuadro que es, ¿cómo se llama? El infante Don Carlos con 12 años, el hijo de Felipe II. Estoy buscando, ¿cómo se llama El Príncipe Don Carlos, Príncipe de Asturias con 15 años. Y está hecho por Alfonso Sánchez Coello. Antes de nada quiero daros una contextualización pequeñita, muy pequeñita. Mirad, España era una potencia entonces y teníamos unas, ¿cómo diría yo?, potencias emergentes que eran competencia, claro. Una de ellas era Holanda, nuestro Flandes, otra Francia y otra Inglaterra, ni que decir tiene. Entonces, claro, todo esto tuvo que ver con, no sabían cómo morderle a Felipe II. Entonces, pero bueno, Felipe II, tengo que decir una cosa, Felipe II tiene defensores, o sea, detractores, pero tiene también defensores. Bueno, vamos a ir por partes. En la época del romanticismo se hacen muchísimas obras, pero ahí os voy a dar dos que son muy conocidas. Una es Schiller de 1789 que hace, tengo que leerlo porque está en alemán, Don Carlos Infant von Spanien. Y aquí cuenta, no que era un individuo, era quien no sepa quién era Don Carlos, es el hijo de Felipe II, que era príncipe de Asturias, heredero, y que en un momento dado su padre lo encarcela y él hace como una especie de huelga de hambre durante 11 días y muere. Es decir, que era deforme, jorobado, estaba un poquillo trastornado, era muy inestable, era huraño, agresivo, depresivo, en fin, no estaba en condiciones de reinar. Su padre lo intentó, a su padre le provocó muchísimo sufrimiento, pero después, a raíz de esta leyenda negra que se inventa, que es una especie de ingeniería de información, por decirlo de alguna manera, para desprestigiar el concepto de España de un país bárbaro con un rey cruel y bárbaro, él sufrió muchísimo. Pues entonces, en pleno romanticismo, pues se hacen una serie de obras y posteriormente también, una de ellas es la de Schiller, lo ha dicho el alemán, que tiene muchísimas repercusiones, entonces para nada se cuenta, o sea, es en absoluto rigurosa de lo que fue este señor, que fue un chico enfermizo. Ahora hablaré un poquito de él. Y después, más tarde, en el siglo XIX, porque hay 5 óperas más aparte de esta, se hace una ópera que se llama Don Carlo, Aveva Infelice, que además me la sé, sobre el infante Don Carlos y su muerte. Entonces lo que dice, lo que cuenta, como de Chile, es un infante el cual está enamorado de la mujer del rey, que es Isabel de Valois. Ya sabes que Felipe II tiene 4 esposas y todas son matrimonios sin amor, pero en el caso de Isabel de Valois sí que le gustó y sí que hubo amor, no estaba previsto, y además de eso, cuando ella murió con 17 años, no, con 17, no sé, con muy poca edad, porque no, la madre del chico, el que estoy contando, el infante Don Carlos, muere con 17, que es María de Portugal, con 17 años. Son primos hermanos, tenían los mismos abuelos, por eso este chico, por tanta consanguinidad, sale con deformaciones, etcétera, y rarito. Pobrecillo, sufrió muchísimo también, estuvo sometido a unas presiones horrorosas. Yo no sé ahí ni cómo estaban normales ninguno. Y después, cuando se casa con Isabel de Valois, resulta que Isabel de Valois tiene 13 años. Después hablamos de pedofilia, el rey tenía 20 más. Y entonces resulta que el chico, don Carlos, tenía también 13 años y se hacen amiguitos porque eran 2 niños. Es que empezaban la adolescencia. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurría? Pues que ella, cuando Isabel de Valois tuvo su segunda hija, murió. Que me parece que tenía 17 o 16, pues claro, son embarazos de alto riesgo. O sea, desde la primera menstruación hasta el primer embarazo tiene que pasar un mínimo de 7 años, si no es peligroso para la madre, bueno, y para el feto también, por supuesto, ¿no? Pero yo digo, madre mía, qué locura, pero si es que eran bárbaros, pues se casaban con niñas totalmente, claro, morían todas de parto a los 5 minutos. Una otra daba igual que fuera la reina, que daba igual, no estaba, sus cuerpos no estaban preparados para los tapos, para los partos. Bueno, cuando Verdi
hace Don Carlos, ya hay 5 óperas más que no la he puesto porque si no aquí haría como una especie de listado de óperas, de distintas óperas, que es totalmente un invento. O sea, no hay nada de verdad en esta leyenda negra, ahora lo contaré por qué. Fue simplemente un desprestigio que después a lo largo del tiempo, ya sabéis que en general muchas veces las personas son muy dadas a, ¿cómo diría yo?, a inventar, a hacer estereotipos de personas incluso en el mismo país. Yo he vivido en 24 ciudades, me da vergüenza decirlo, y por eso defiendo mucho a los inmigrantes, ¿no? Entonces ya eres andaluza, da igual que sea, ya eres andaluza, ya, no sé, estamos con la guitarra debajo de una encina ahí tocando y bailando, no sé, pero bueno, quizás esos prototipos, yo qué sé, y bueno, con el caso de España, pues éramos salvajes y crueles y salvajes, pero eso obedecía a una serie de intereses de unas potencias que estaban en plena expansión y bueno, y que éramos un obstáculo para ello. Bueno, ¿qué puedo deciros? Pues que el idioma español en la época de Felipe II es un idioma, yo que sé, Lope lo loa a Felipe II. Lope se representa muchísimo en Europa, no sé, ¿qué puedo deciros? Que la novela picaresca tiene muchísima repercusión en Inglaterra y bueno, y que el Quijote se publica en 1604, no me acuerdo, y tiene una rapidísima traducción, o sea que ahora mismo el español es una lengua que tiene muchísimo prestigio en Europa y ¿cómo diría yo? Culturalmente también. En el siglo XVII el español es una lengua totalmente de prestigio. Tener en cuenta que está Calderón, Saavedra, Fajardo, son muy apreciados en el continente. Y yo qué sé, y sencillamente pues Inglaterra, Holanda y Francia, o sea que lo que hacen es instrumentalizar la información fake news como decía el Trump. Y entonces lo que hace es el inflar, ¿no? Y entonces ya han encontrado el Cordero Pascual, que es el príncipe Don Carlos, que el príncipe Don Carlos, desde que era pequeñito, estaba fatal, y encima de eso, cuando es adolescente, queda con una chica que está así medio enrollado y se cae por una escalera y se queda más tonto todavía. Pobrecillo mío. Y encima se estaba muriendo, entonces le trajeron un santo incorrupto y se lo pusieron en la cama y se mejoró. ¡Ah! Bueno, el problema de nuestro país, ahora os contaré un poco, os voy a hablar de una pintura y a través de esa pintura de la historia de España, el problema son las valoraciones simplistas y estereotipadas. En España no hubo revolución científica, no hubo ilustración. Y entonces de ahí el fracaso de la revolución liberal, que era la economía de mercado, el laissez-faire, el laissez-passer, fue imposible porque no había habido revolución científica y imposible que hubiera una revolución industrial. Y entonces en el siglo XIX, con lo cual tampoco pudo triunfar la democracia en la Segunda República y por lo cual después tuvimos una dictadura, etcétera, 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 y allí que nos echaron el San Benito desde la época de Felipe II y ahí que nos hemos quedado. Después, en el 98 se pusieron también a decir que España era un fracaso político. Después, ¿cómo se llama? Ortega diciendo la España invertebrada, que España está en 1600 todavía. Pero mirad, he de deciros que todo eso no es cierto, porque además, por ejemplo, los reyes católicos fueron muy loados por Baltasar Castiglione, yo que sé, Maquiavelo en El Príncipe, dentro de la cristiandad, dentro de lo que es Occidente, ellos fueron los introductores del concepto de Estado, que era una cosa que estaba en boga en aquella época. Quiero deciros que si nos ponemos a analizar estas naciones que nos sacaron el pellejo a tira, pues bueno, pues Inglaterra, ¿qué pueden decir? Con un Enrique VIII que era un bestia, o con la guerra civil que tuvieron, o que le guillotinaron al rey, pues de Francia ni os cuento. Y si hablamos de Inquisición, España, la Inquisición solamente tuvo 400 casos, 400 procesos, porque se ha inflado. En América no llegaron, porque la justicia es cara. Y muchos sefardíes se fueron allí, otros se fueron a, ¿cómo se llama?, el Mediterráneo, Tesalónica, etcétera, como os conté el otro día. Quiero deciros que en toda Europa había habido, antes que en España, la Inquisición, había habido purgas de judíos. Y bueno, en España lo que pasa es que era un país, una potencia, un imperio en ese momento, y tenía, pues yo qué sé, la expulsión de los moriscos, la expulsión de los judíos, tenía muchísimos enemigos potencial por todos sitios. Y una de las cosas que se dijo al ¿cómo se llama?, el príncipe Carlos, es que realmente estaba enamorado de la esposa de Isabel Valois y el rey lo mató lo metió en una cárcel, la torre de no sé qué, por celos,
que es mentira. Simplemente eran amiguitos porque tenían 13 años, eran muy jovencitos. Y también dijo que el príncipe Carlos no era partidario de la sangría que se estaba haciendo en Flandes, en lo que era Holanda, y que él quería, y eso sí es verdad, él quería ser gobernador en Flandes, y porque no le gustaba nada el duque de Alba. En fin, son todos unos bulos contra bulos y tal, que luego se han ido inflando y a base de repetir las cosas pues se las acaban creyendo. Bueno, y bueno, en realidad voy a decir una cosa. En el siglo XX dice Juan Pablo Fusi, el cual admiro muchísimo, que es un historiador, al cual sigo también, que realmente la segunda parte del siglo XX, toda esa los historiadores han luchado con toda esa visión de la España estereotipada, y que ha sido el verdadero compromiso de la mejor historiografía española, el luchar contra esa falta de rigor, contra esas mentiras, esos bulos que se han ido inflando. Y diciendo estas palabras, voy a ver si os hablo de Alonso Sánchez Coello y de El Príncipe Don Carlos. Es un cuadro que hay preciosísimo en el Prado, que es motivo del origen de la leyenda negra, y como esto es un canal de arte, os tengo que hablar de arte, y de paso os hablaré un poquito también del Príncipe Don Carlos, príncipe de Asturias. Este pintor, Alonso Sánchez Coello, es mal conocido, os voy a decir una cosa, porque su pintura, todas las noches me hacen lo mismo, es como un ritual esto. Ya, los sillones. Su pintura se quemó en los Alcázares y se quemó en, ¿cómo se llama?, en el Pardo. Yo no sabía que el Pardo se había quemado también. Yo no sé, alguien le prendía fuego a todos los... con todas las colecciones que tenían los Austrias maravillosas. Bueno, casi toda su obra prácticamente. Este señor, no sé si está 33 años trabajando, es pintor de Felipe II. Isabel de Valois no le gustaba mucho. Isabel de Valois le gustaba esta pintora... no me acuerdo cómo se llama, italiana, que es una retratista maravillosa. Alonso Sánchez Coello realmente sus pilares son, él es su maestro, primero es no sé quién de Utrecht en Portugal, y sobre todo Antonio Moro, que es flamenco, pero sus dos pilares es su maestro Antonio Moro, que también vendrá aquí a España, y Tiziano, por supuesto. Son maravillosos, y además tiene guiños en su cuadro, y en este cuadro en concreto tiene un guiño de Tiziano muy grande, porque este cuadro en 1990 se restaura, entonces se descubre, porque le pasan rayos X, infrarrojo y tal, entonces se descubre que el cuadro se le borró una ventana, que son muy, muy flamencos, siempre pintaban una cosa y pintaban una ventana, que se veía un paisaje, que muchas veces era un anhelo de, por ejemplo, había como una ciudad que no existía, y con una arquitectura maravillosa, y era un anhelo de orden porque estaba habiendo peste o porque estaba habiendo revuelta, y entonces el pintor lo que hacía era vivir esperanzado en un futuro mejor, y entonces pintar una ventana, a lo mejor estaba el oferente ahí con la Virgen y tal, y una ventana grande donde se veía una ciudad perfecta, era como una utopía, ¿no? Era un anhelo de un mundo mejor. Bueno, pues aquí se pinta una águila que simboliza el águila de los Austrias, ya sabéis que es el águila bicéfala con las dos cabezas. Yo la tengo en mi catedral de mi ciudad, todo el frontis, por dentro es gótico flamígero, horrorosa, pero bueno, es piedra, que a mí como me encanta la piedra, y sin embargo el frontis renacentista, y sale es como un fortín, es bastota ella, que eso es encantador, que una catedral sea un fortín, porque aquí venían cada 2 por 3 los piratacos y toda la ciudad corriendo para adentro. Bueno, y el frontis renacentista, entonces está a la cabeza arriba están el águila bicéfala de los Austrias, y la verdad es que es una monería. Pero bueno, en esta ventana, lo que estaba diciendo, que me voy con las digresiones, está un águila que está, un águila que simboliza, porque es una alegoría, está el nene de 12 años, muy bonito, que es como una idealización, porque el nene estaba jorobado, estaba deforme de arriba abajo. Sin embargo, el pintor lo pinta como un adolescente guapito. A lo mejor estaba menos deforme, pero no lo sabemos, porque todo, claro, como era el hijo del rey, pues todo lo que tenemos son testimonios del embajador de Austria, de no sé qué, porque nadie se atrevía a decir ahí por la cuenta que le traía. Y, o sea, son todos rumores de metro, ¿no?
Entonces, esta alegoría, que después fue borrada, vete a saber por qué, es una águila que está intentando atrapar unas columnas, que se supone que son las columnas de Hércules, como Felipe II, que le está transmitiendo el poder a su heredero, el príncipe de Asturias, que se hace príncipe de Asturias con 15 añitos. Y eso después se borra. Pero no solamente eso, sino el cuadro del nene, que lo he puesto en el blog, es un cuadro precioso, pero sin embargo no está entero, hay como 3/4 partes de cuadro. Le falta, por eso le falta la firma del autor en la parte de abajo, bueno, pero se sabe de sobra que es este señor. Y lo pinta el autor Alonso Sánchez Coello, lo pinta antes de los 30 años, pero se le nota una madurez fantástica. Él ha tenido una formación y un talento increíble. Y este señor es mal conocido por el gran público porque como su obra se perdió porque se quemó. Entonces todo lo que nos quedan o bien son copias de su obra o bien son unas cuantas obras suyas. Es una pena porque es una obra preciosa. Y él ha tenido la delicadeza de pintar un nene adolescente con una empuñadura de una espada valiosísima, con un bohemio que es como una chaqueta gorda que está forrada de lince. Bueno, ahora os lo cuento. Primero voy a contar el autor porque si no os voy a contar al final por el principio. Este autor, ya os digo, está durante 33 años trabajando como pintor del rey para Felipe II, unas veces con mejor suerte y otras veces con menos, porque Isabel de Valois no le gustaba. Isabel de Valois le gustaba la pintora que no me acuerdo cómo se llama, que es muy muy famosa en esta época, que era una retratista increíble, y entonces le dice a él que copie lo que hace ella, que haga copias. Entonces cuando ella muere, porque muere jovencísima, no sé si muere a los 17 o a los 16, cuando tiene su segunda hija, está Clara Eugenia, que he puesto también en el blog, su hija tiene 2 nenas muy monas, pero muere adolescente. Pero es que claro, tenían hijos, un embarazo detrás de otro, siendo nena. Entonces yo prefiero no opinar de estos temas porque esto es arte. Vamos a no pensar, es que le llevaba 20 años su marido. Ay, por favor. Claro, y dice, es que amaba, no sé qué. La verdad es que él le hacía muchos regalos a ella de cosas caras. Pero yo pienso era porque eran como dos adolescentes extraviados en un lugar inquietante y peligroso, un lugar lleno de poder donde todo observaba, donde había un conde duque de Olivares. Madre mía, yo qué sé, todo lo que le pasó a Felipe II, que fueron muchísimas cosas, la rebelión de las Alpujarras, el asesinato de Escobedo, el afer de Antonio López, yo qué sé, la rebelión de Flandes, el conde duque, yo qué sé, el saco de Amberes, no me acuerdo, porque el saco de Roma fue de su padre, no sé, el saqueo, fueron tantas cosas, las guerras con Italia, es que entonces claro, no me extraña que tuvieran muchísimos enemigos y no me extraña que fuera difícil todo para unos niños, porque eran niños los que estaban allí, tanto su esposa como su hijo, que eran de la misma edad. Bueno, voy a hablar un poquitín del autor, un poquitín solo. Él nace en Benifeiró del Vals, que está en, ¿cómo se llama? Que es un pueblo morisco del Camp de Montvedre, en Sagunto para arriba. Yo es que he vivido en Valencia, por eso lo conozco. y bueno, es un pueblecito que tendrá ahora mismo como 2000 habitantes, muy poquito, pequeñito, muy mono, ¿eh? Pero bueno, su formación artística se inicia en Portugal. Resulta que su padre era un señor, su abuelo era un señor de mucho dinero en Valencia, pero tiene un duelo y los duelos, aunque no estaban prohibidos, no estaban bien vistos por la ley. Y si matabas a alguien, te las tenías que ver con la ley. Me parece estupendamente. O sea, a la ley le da igual que tú te hubiera dicho, no te hubiera dicho, tú te cargas a alguien a sangre fría y ale, detenido. Entonces el abuelo dijo, hola y adiós que me voy a Portugal. Estoy leyendo otras cosas. Dice también que este señor tiene un ancestro judío por ahí. Y porque no está ahí porque todo el mundo pasa como la Alemania nazi, todo el mundo era medio judío, pues si no era entero era medio, ¿no? Bueno, conclusión que el abuelo con el tema del duelo que se carga a un señor le dice a la familia hola y adiós que me voy a Portugal. Y el abuelo por lo visto era muy espabilado, muy listo y pues cuando está en Portugal al rey Joao no sé qué, pues le conquista esto, lo otro, demás allá, bueno, y el rey lo hace como un gentilhombre, le da un título, que tal, más cual. Era espabilado el abuelo. Entonces el padre de este chico, el padre de este chico era maestro y estaba en este pueblecito con la madre, vivían bien y tal, bueno. Y entonces el abuelo tira de él, le dice que vete para qué, que aquí yo voy a conquistar más cosas y tal. Y efectivamente salen ahí emprendedores, guerreros por África, por no sé qué, por el norte de África y todo, para el rey de Portugal, y el rey de Portugal los recompensa y estaban de aquí bien. Pero eso es que al niño le gusta pintar y dibujar.
Y estos dos que eran listos dijeron, bueno, pues si le gusta pintar y dibujar, pues si no salió guerrero, es que estaba leyendo diferentes opiniones, no salió luchador ni guerrero, pues bueno, pues que pinte y dibuje. Y la verdad es que era muy talentoso porque el cuadro del que hablo hoy, del príncipe Don Carlos, que lo hace con 12 años, es una preciosidad. Y él es jovencito, él es un hombre de 20 y pocos años, ¿eh? Es un cuadro como de muchísima madurez. Conclusión. Se van todos para Portugal, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y en Portugal resulta pues que tiene Juan de Utrecht, creo que se llama. Tanto los portugueses como nosotros castellanizamos, porque era José el Moro o algo así, no se llama así, se llama otro nombre en holandés, pero el holandés es más impronunciable todavía que el alemán, es más difícil. Bueno, conclusión de las conclusiones. Él desde jovencito, su familia, que son listos, lo ponen con un buen profesor, un buen maestro, pero después él, ¿cómo se llama? La hermana de Felipe II, Juana de no sé qué, le da una beca, que estaba en Portugal, o María de Portugal, no me acuerdo. Tengo que aprender tantas cosas. Le pega como un par de años en Flandes y allí se hace discípulo de Antonio Moro, o no, Juan Moro, no me acuerdo cómo se llama, que es una castellanización, que era un retratista excepcional. Y de hecho, él viene a la corte de Portugal, este señor, y lo lleva a él como ayudante porque era un chico con mucho talento pintando, y el otro, claro, además se empapa y aprende. Y después viene a la corte española también y va también de ayudante. Bueno, que tiene un rodaje y al poco tiempo, cuando es jovencito, con 20 y pocos años, está ya funcionando por su cuenta, lo cual es maravilloso. Doña Juana, en Portugal, Juana, hermana de Felipe II. Es que todo esto lo digo de memoria y claro, y entonces completa, esta le paga porque lo ven prometedor, lo ven con futuro. Entonces le paga. Estoy, que estoy mirando la chuleta ahora mismo. Antonio Moro, lo he dicho bien. Oh, entonces es ayudante de Antonio Moro y desde 1955 que empieza a trabajar con Felipe II como pintor de Felipe II, pintor de corte, el primo, que no tutti, hasta 33 años después, pues cuando muere, trabaja en la corte de Felipe II. Él es muy luchador, porque pasa épocas difíciles, porque tener en cuenta que si a la reina de turno, Felipe II, se casó 4 veces y le pasa con Isabel de Valois, como he dicho antes, no le gustas, pues lo mandó de copista, y allí que aguantó carros, carretas. La reina se le murió, la italiana se le fue y otra vez se quedó pintor de corte. Allí estuvo aguantando, es que los trabajos son así, ¿eh? Bueno, ejerce de retratista oficial, dejando una profunda huella, lo que llegará a ser el retrato cortesano español. Ya sabéis que tenemos una tradición también muy buena. Y aunque sabéis que, por desgracia, toda su producción se pierde en los incendios del Alcázar de Madrid y del Palacio del Pardo, pues quedan otras obras que se acreditan su talento y su valía, que son maravillosas. Que bueno, que sus dos pilares son Antonio Moro, como he dicho antes, y un Tiziano. Hay una combinación de... Lo que pasa es que él se le nota muchísimo en este cuadro que os digo, que lo he puesto en el blog, del príncipe el infante Don Carlos, una grandísima precisión por todos los detalles, yo qué sé, ¿cómo se llama? Sintetiza muy bien, ¿cómo se llama? Lo que va a ser el retrato español posterior. Y este retrato lo hace cuando tiene 20 y pocos años y demuestra una grandísima madurez y bueno, también tiene una picardía, porque este niño era jorobado desde que era pequeñito. Tener en cuenta que su padre y su madre eran primos hermanos que tenían los mismos abuelos. Hay mucha consanguinidad y el niño nació un poquito deforme. Entonces el niño, cuando era pequeño, la madre murió. Estuvo 2 días de parto y murió. Jovencita también, adolescente, no sé, con 15 o 16 años. Y entonces el niño lo criaron entre no sé cuántos, manos extrañas, ya se sabe, da igual que sea príncipe, pues muchas manos extrañas. Entonces he estado leyendo las cartas que le decían que claro, que el niño, que el pobre, que es zurdo, entonces le ataban la mano izquierda para que no, o le pinchaban la mano para que no comiera con la mano izquierda porque decían que era la mano del diablo. Tuvo una educación regular, llena de traumas. Y tuvo una vida como un poco desdichada, un padre ausente, una madre inexistente, siempre en manos de otros. Y, ¿qué queréis que os diga? No sé hasta qué punto este niño, vale, que a lo mejor tenía deformidad en su físico y tal, pero su carácter inestable yo creo que se lo forjaron a base de torpeza.
no me baso en nada, simplemente he estado leyendo cosas. Él pinta, nuestro pintor, lo pinta agraciado, lo pinta como una idealización. El cuadro es precioso, lo pinta guapísimo. Pero sin embargo, el niño, conforme va creciendo, tiene un carácter huraño y muy agresivo. Y además de eso, para remate, se cae por una escalera y todavía se queda más torpe, tenía una pierna más larga que la otra, una joroba. Y entonces eso le amarga el carácter porque de hecho muere con 23 años. Una salud horrorosa, estaba siempre enfermo, estaba todo el día desnudo. Un desastre, siempre estaba enfermo. Bueno, pero os voy a decir una cosa, después él hace un retrato 7 años después y entonces lo vuelve a pintar guapísimo, pero ya ahí se le empieza ya a notar las deformidades que tiene. Él tenía, este chico, el príncipe de Asturias, tenía una gran habilidad por los retratos, hay un montón de retratos suyos, montón no, hay varios retratos suyos maravillosos de diferentes autores, de Antonio Moro hay otro también que lo he puesto en el blog que es preciosísimo. Yo digo, vamos, si me dicen que este chico era deforme, si los cuadros, los retratos no pueden ser más bonitos y de mejor gusto. Y tenían la picardía de pintarlo de frente, con lo cual al no pintarlo de perfil tú no podías ver la deformidad que tenía en las piernas o en las jorobas y tal. Y al llevar unas ropas tan amplias, tan bonitas, en fin. Bueno, el cuadro es 3/4. Lleva, en el cuadro aparece una gorra negra con plumas, está portando un lujoso atavío de tonalidades como amarillas, yo qué sé, con un jubón. A mí me hace gracia eso del jubón y las calzas, el de las calzas largas, unas calzas largas no. Y bueno, y lleva una chaqueta que se llama Bohemio, que está recubierta de pelo de lince. Y en su cinturón cuelga una espada, que es una rica espada, y él toca la empuñadura, o sea, le hace un retrato con muchísima dignidad. Bueno, nada en ese cuadro, si no os digo que es deforme, no lo podéis imaginar. Y este chico, don Carlos, es la causa y su muerte, como he dicho antes, y las historias supuestas, que no son reales, son las causas de la leyenda negra de Felipe II, que en realidad le crecían los enanos porque al ser tan poderoso, pues también no fue un mal gestor. Lo que pasa es que, claro, tenía muchos enemigos también. Bueno, que le hace un retrato idealizado, lo pinta guapísimo, que es un pintor maravilloso y bueno, que quizás a lo mejor en la adolescencia hay que pensar que no se le notaban, porque tiene 12 años, no se le notaban tanto todavía las deformidades, digo yo. Eh, este retrato se hace en 1564 y después, 7 años después, vuelve a hacer un retrato. Entonces ahí sí que se le nota ya, es un retrato de cuerpo entero y las deformidades ya son más notables. No se le disimula la joroba, tiene un hombro más alto que otro, una pierna. Pero sin embargo, ya tiene una expresión un poquito más ceñuda, aunque el pintor lo vuelve a hacer dulce, lo vuelve a hacer con una cara, no sé, es como un anhelo. Y bueno, que cuando lo restauran descubren esa ventana que he dicho antes, que está el águila, hay una figura de Júpiter y un águila que agarra las columnas de Hércules, como he dicho, que es una alegoría realmente, y que ha sido interpretada como una alianza entre Felipe, pero como después eso se malogró y se murió el príncipe, posiblemente lo borraron o el pintor lo borró, porque como tuvo una muerte tan tremenda a los 23 años, eh, yo qué sé, es un guiño tizianesco, ¿eh? El cuadro tiene una composición muy tizianesca y muy Flandes también. Eh, Todo ello lo convierte en uno de los mejores retratos de Sánchez Coello, ¿eh? Tiene también a la hija, a Clara Isabel, que he dicho antes, de Isabel de Valois, las tiene fotografiadas también de pequeñitas, en la adolescencia, cuando son mujeres, y son también preciosas, pero este es mucho más bonito porque aquí hace como un esfuerzo en representarlo, porque como era un chico un poco depresivo, pues hace un esfuerzo por representarlo guapo, por representarlo digno, y de hecho él quiere que le hagan cuadros. Eh, y él no tiene 30 años, como he dicho. Eh, y bueno, que esto es como un prototipo de lo que van a ser la tradición del retrato cortesano y en el cual asienta su fama y de lo que va a ser el retrato cortesano también en España en el futuro. Espero que os haya gustado esta mañana. That's all.